El profesor Nilson Marriaga es doctor en Ingeniería Química de la Universidad del Valle, magíster en Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander, en la cual también realizó su pregrado. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la docencia, es profesor de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, a cargo de cursos como diseño de procesos e ingeniería en proyectos. Algunas de sus líneas de investigación activas son tratamiento de aguas residuales con procesos electrolíticos y procesos de oxidación avanzada. Ha participado y dirigido importantes proyectos y es uno de los inventores de la tecnología Electroflux, que permite el tratamiento de aguas residuales industriales a bajo costo y con bajo consumo energético. Además, cuenta con más de 15 artículos publicados y ha sido merecedor de importantes reconocimientos como el Premio de Investigación Eloy Valenzuela de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias por su participación, profe. Sin ser más, le cedo la palabra. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Muy bien, en principio quiero resaltar el trabajo que hemos venido haciendo en el Grupo Gauss desde el año 2004. Yo pertenezco al grupo de investigación del año 2009, cuando inicié mis estudios doctorales. Es un grupo que a la fecha ya tenemos alrededor de 140 publicaciones internacionales, 15 egresados de doctorado y más de 45 egresados a nivel de maestría, y estudiantes que han pasado por nuestros laboratorios en trabajos de pregrado. Tenemos alrededor de 160 ya han pasado por nuestro grupo de investigación. Este grupo de investigación nació originalmente con la idea de profesores de la Escuela de Sanitaria y Ambiental, junto con profesores de Ingeniería Química y de la Escuela de Química de la Universidad del Valle. También tenemos colaboración en Suiza y en Argentina con 2 colombianos que son profesores en universidades en estos 2 países y que mantenemos una colaboración fluida, sobre todo con pasantes de posgrado. También tenemos colaboración por parte de ellos para organización de eventos nacionales e internacionales. Bien. En nuestro grupo está conformado básicamente por profesores de la Universidad del Valle, como les mencioné, profesores de la Universidad EPFL de Suiza y en Argentina. Permítame un momento. Bien. Nuestra directora actual es la profesora Janet Sanabria de la Escuela de Ingeniería Sanitaria, y en la Escuela de Ingeniería Química participamos tanto el profesor Irván Machuca Martínez como mi persona en las actividades de investigación. Tenemos un laboratorio en la Escuela de Ingeniería Química. Por nuestro laboratorio ya se han graduado alrededor de 12 estudiantes de doctorado y alrededor de unos 18 de maestría. Y otro tanto de pregrado, que no recuerdo la cifra, pero debe estar del orden de 60 estudiantes de pregrado habrán pasado por nuestro laboratorio. Sin embargo, también tenemos participación de otros profesores. El profesor Héctor Mario Gutiérrez de la Escuela de Sanitaria y Ambiental, la profesora Luz Edith Barbajó también de la Escuela de Sanitaria y quien está encargada del laboratorio de aguas de esa escuela, uno de los pocos laboratorios certificados en la Universidad del Valle. La profesora Janet Sanabria, como se los había mencionado, que es nuestra directora de grupo actualmente. Y en la Escuela de Química en Ciencias está el profesor Luis Norberto Benítez. ¿En qué se enfoca las actividades de investigación de nuestro grupo? Básicamente en estudiar y desarrollar alternativas no convencionales para descontaminar aguas. Ustedes bien saben que tenemos un gran problema con la contaminación de nuestras aguas superficiales por efectos de la actividad humana. La población humana está creciendo o ha crecido desbordadamente, y propio de su actividad es generar desechos lastimosamente, y muchos de estos desechos, tanto de actividad humana como de actividad industrial, están siendo depositados en nuestras aguas superficiales, ya sea ríos, lagos, lagunas y demás, y han llegado a niveles que están ocasionando, en principio se ha identificado, graves problemas a la salud. De allí se derivan incluso estudios que están señalando que muchas de las enfermedades actuales
están siendo provocadas por estas descargas que no están siendo controladas, sobre todo aquellas descargas que provienen de fármacos y hormonas que están empleando por la humanidad. Es bien sabido que los fármacos, solo el 15% es asimilado por el cuerpo humano, el 85% es necesitado por la orina, y esta orina se descarga en plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, las tecnologías que se aplican en las plantas de tratamiento, que son las tecnologías convencionales, no alteran realmente la capacidad de contaminación de estas sustancias. Con lo cual, las líneas de investigación de nuestro grupo buscan atacar ese tipo de contaminación emergente que no está siendo procesada a través de las plantas de agua convencionales. Cuando hablamos de planta de agua residual, que serían los procesos convencionales, esto es lo que más o menos encontramos en una planta de tratamiento de aguas residuales para tratar aguas servidas en las ciudades. Lastimosamente, en el caso colombiano, solo el 6% de la población tiene plantas de tratamiento de agua residual. Quiero decir es que el 94% de las poblaciones descarga su agua servida a los ríos. Y si además de eso le añadimos que, aunque pasara por las plantas de agua de tratamiento convencionales, este tipo de contaminantes emergentes van a pasar por la planta sin ser alterados, o sea que van a llegar o están llegando completamente a los ríos. Bien, les decía entonces que una planta de tratamiento residual está conformada fundamentalmente por un tratamiento primario. Cuando hablamos de tratamiento primario, lo que buscamos es retirar material en suspensión, coloides, y la operación unitaria que utilizamos para esto es la coagulación. Luego sigue un tratamiento secundario que lo que busca es eliminar materiales un poco más pequeños, ya no podrían medirse con la turbidez que medimos las aguas contaminadas con coloides o material particulado. Acá lo que buscamos es oxidar primordialmente sustancias susceptibles de biodegradación. Ese es un gran grupo de sustancias que traen estas aguas residuales. Sin embargo, los contaminantes emergentes no son afectados por estos tratamientos secundarios. Y pasamos entonces a lo que se llamaría un tratamiento terciario. En las plantas de tratamiento de aguas residuales de las ciudades le llaman desinfección. En el caso que nos enfoca en el grupo Gauss, realmente no es solo desinfección. La desinfección está destinada básicamente para eliminar microorganismos patógenos. En nuestro caso, nosotros le llamamos tratamiento terciario a cualquier sustancia química o biológica que pueda representar un riesgo para la salud humana o para las poblaciones en general. De manera que nosotros nos estaríamos enfocando fundamentalmente en tratamientos terciarios. Para esto recurrimos a varias alternativas que han venido investigándose desde hace muchas décadas. Algunas son recientes también. En particular, en el caso de la profesora Yanet Sanabria y los profesores que nos acompañan de la Escuela de Sanitaria Ambiental, ellos están enfocados en tratamientos biológicos, utilizar microorganismos para degradar la materia orgánica degradable y de allí obtener un material ya inofensivo para la salud humana y producir fundamentalmente metano, gas metano. O si es un tratamiento aeróbico, el gas metano regularmente se produce para tratamientos anaeróbicos. Si es un tratamiento aeróbico, se obtendría dióxido de carbono. Sin embargo, como ven ustedes en la figura, los niveles de contaminación para los cuales esta tecnología es recomendada tienen su limitante en términos de concentración de demanda química de oxígeno. Para los que no estén familiarizados con este parámetro, que es un parámetro que se ha planteado para hacer seguimiento al nivel de contaminación de un agua, es de las sustancias que están incorporadas en esa agua, si la descargamos a un río o a una laguna, cuánto oxígeno capturarían de esa agua, y de esa manera podríamos estimar cuál es el efecto nocivo sobre el oxígeno que debería estar destinándose para los peces o para la flora en los ríos. Básicamente con este parámetro de demanda química de oxígeno están establecidas todas las normas reglamentarias ambientales y
es un parámetro de consulta para nuestras investigaciones. Sin embargo, en algunos casos tendremos que recurrir a otros parámetros porque la lectura de este parámetro es algo costosa y necesita equipos sofisticados que, por supuesto, los tenemos en nuestros laboratorios. Cuando la demanda química de oxígeno es más alta, ya los tratamientos biológicos no son recomendados, básicamente porque se extienden en el tiempo, son muy demorados o son muy costosos, y ahí es donde aparecen las otras líneas de investigación y en las que particularmente participamos los ingenieros. Aparecen los procesos avanzados de oxidación o procesos de oxidación avanzada, que también tienen su limitante hasta cierto nivel de demanda química de oxígeno, y aparecen otros procesos de oxidación avanzada que están relacionados con el uso de corriente eléctrica. En los primeros procesos de oxidación avanzada participa el profesor Fiederman. Básicamente trabaja con procesos de oxidación avanzada. Yo también he participado. Sin embargo, si pudiéramos hacer una diferenciación entre los estudios que realiza el profesor Fiederman y los que realizo yo me enfoco mucho en los procesos de oxidación avanzada, pero que utilizan componentes electroquímicos. Esto no riñe lo uno con lo otro. De hecho, en algunos casos hemos realizado investigaciones conjuntas en los que utilizamos ambos componentes, tanto la oxidación avanzada convencional o química mejor, o fotoquímica, y la electroquímica. Y en la medida que sigamos avanzando en el nivel de contaminación en términos de demanda química de oxígeno, también aparecerán métodos de oxidación química como ozono, también lo trabajamos en el grupo en ingeniería química. Y por último sería la incineración, que es lo que estamos destinando en el mundo para incinerar residuos hospitalarios, por ejemplo, o residuos sólidos que tengan algún nivel de contaminación en los rellenos sanitarios, para que no vayan a los rellenos. ¿Qué tipo de sustancias entonces estamos hablando? Les recuerdo que estamos hablando de etapa terciaria. Son sustancias que no podrían eliminarse por los métodos convencionales de coagulación y lagunas de oxidación o reacciones biológicas. Entonces, con estos métodos estamos eliminando, por ejemplo, sólidos suspendidos que pueden pasar a través de la petar y no lograron removerse. Son partículas de menos de un micrómetro. Podemos eliminar nutrientes a las aguas superficiales cuando le lleguen nutrientes, sobre todo aquellos nutrientes basados en fosfatos o amonio. Crean un incremento exagerado de la flora en estos cuerpos de agua, y justamente al incrementar el número o el área ocupada por esta flora, esa flora también va a consumir el oxígeno que está en el agua residual y se nos van a morir los peces. Con lo cual, lo ideal es eliminar estos nutrientes antes de que sean descargados a los ríos. También tenemos compuestos orgánicos refractarios. El término refractario significa que no puede eliminarse por vía biológica, no existen microorganismos que lo asimilen y lo degraden, con lo cual hay que recurrir a técnicas químicas. También les mencionaba que algunas de esas sustancias también son patógenos y parásitos. Aquí estamos hablando de contaminación microbiológica, y este es el área en el que participa fundamentalmente la profesora Janet y la profesora Lucedí. Tenemos contaminación en nuestras aguas por metales pesados. Estos metales pesados fundamentalmente vienen de las baterías y de las pilas que utilizamos en nuestros hogares. Desafortunadamente, hasta hace unos 10 años, todas esas baterías iban a los rellenos sanitarios, y en los rellenos sanitarios con el tiempo simplemente se desmoronaban allá adentro con tantas toneladas de tierra encima. Y en esas pilas de basura también hay líquidos, con lo cual se lixivian esos metales pesados. Esos metales pesados son básicamente cadmio, níquel, cromo, molibdeno y vanadio. Toda la ropa que utilizamos fue curtida con sales de cromo. El cromo más 6 es altamente cancerígeno, y toda la ropa que está enterrada en esas basuras está lixiviando cromo que está llegando a nuestros ríos. Esta es una de las fuentes principales de que se haya incrementado el cáncer en la población a nivel mundial, estos metales pesados. Y desafortunadamente los tratamientos convencionales no eliminan los metales pesados. También tenemos sales y minerales disueltos, producto de la actividad del hombre o de la actividad industrial fundamentalmente.
utilizamos muchos minerales y sales que son descargados en las aguas residuales y que están pasando a través de las petardas. En esto podría mencionarle, por ejemplo, el tema de cloruros, altos niveles de cloruros. Amonio también tiene ciertas dificultades, sobre todo en los lixiviados de los rellenos sanitarios. También podemos encontrar compuestos orgánicos biodegradables. Aquí es donde funciona todo el tratamiento biológico. Y por último, unos contaminantes que la Agencia Ambiental de los Estados Unidos ha considerado prioritarios. Son 126 sustancias, entre ellos pesticidas, que lamentablemente se irrigan sobre los cultivos, pero en época de lluvia lava toda esa sustancia y la arroja a nuestros ríos, con lo cual nuestros ríos tienen altos niveles de pesticidas y este pesticida finalmente está acabando con los seres vivos de nuestras aguas superficiales. Como ven, es un panorama, no es nuevo, toda la vida ha estado, pero hasta ahora el ser humano está tomando las medidas necesarias para lograr que nunca lleguen a los ríos. Siguen llegando a nuestros ríos y por eso es que nacen estos grupos de investigación y estas tecnologías son tecnologías, o más que todo técnicas, no lo llamemos tecnologías porque no son comerciales, todavía están en etapa de desarrollo y de allí la importancia que dediquemos gran parte de nuestro esfuerzo en realizar actividades de investigación que permitan desarrollar y algún día llegar a un nivel tecnológico. ¿Cuál es el fundamento de estas tecnologías no convencionales? Es generar radicales libres. Para los que no estén familiarizados, un radical libre es un producto intermediario. Esto quiere decir que su vida media es muy corta, es del orden de las millonésimas de segundo. Ahora miraremos algunos datos. Pero en términos generales, un radical libre es como un anión, es decir, una molécula que tenga en su última orbital, en el orbital más externo, tenga un electrón no apareado. Aquí en la gráfica les coloco el radical libre más deseado por nosotros los que trabajamos en las líneas de investigación sobre oxidación avanzada, es poder eliminar este electrón del anión hidroxilo, el OH-, lograr sacar este electrón y convertirlo en el radical libre hidroxilo. Es decir, si yo elimino este electrón, aquí está denotado como un punto rojo, que lo que significa es que estamos logrando generar una molécula que en su orbital más externo tenga un electrón desapareado. Por cuestiones de la naturaleza, en la capa, en el orbital más externo de las moléculas, los electrones que están con su pareja son los electrones más estables, es decir, son sustancias muy estables químicamente. Pero si aparece en ese orbital más externo un electrón que no tenga pareja, lo que llamamos un electrón desapareado, esta molécula es inestable químicamente. Es decir, uno pudiera decir que físicamente esa sustancia no tendría por qué existir. Eso lo hace que esa materia sea altamente reactiva en términos de que ese electrón que está desapareado, si entra en contacto con alguna otra molécula, va a conseguir robarle electrones. En síntesis, uno podría decir que todas las tecnologías que estamos manejando en el grupo, estamos buscando generar un zombie ladrón de electrones. Y ese zombie ladrón de electrones lo que va a ocasionar es degradar la materia orgánica o inorgánica que está siendo un veneno para nuestras aguas superficiales. ¿Cómo hacemos para lograr arrancar ese electrón del ion o del anión hidroxilo? Existen tres opciones. Una opción es irradiarla con radiación UV, ultravioleta, que es de alto contenido energético. Y al hacerlo, logramos sacar uno de esos electrones de la órbita externa. Otra opción es a través de electricidad, y por eso aparecen las técnicas electroquímicas. Y la otra opción es con catalizadores. Y estos catalizadores pueden actuar ya sea combinándolos con radiación UV o combinándolos con electricidad, o incluso algunos funcionan solo por el efecto catalítico. Y de allí se derivan cada una de las líneas de investigación.
Como ustedes ven, lo que estamos haciendo es generar una molécula que tenga una alta capacidad para robar electrones. Son los radicales libres. Bueno, hay muchos radicales libres. Yo les mencionaba que fundamentalmente lo que buscamos es arrancar el electrón del anión OH, y este sería nuestro radical libre hidroxilo. Es una especie altamente reactiva, por lo que les digo, es como un zombie ladrón de electrones. No es selectivo, quiere decir que a cualquier molécula que toque le robará electrones. Ahora, si unimos esto al hecho de que la materia orgánica, los enlaces moleculares, su fundamento es que están compartiendo electrones, este zombie ladrón de electrones va a atacar justamente los enlaces covalentes en los que se compartan electrones y los rompe. Al romper los enlaces covalentes, lo que logramos es degradar la molécula. Degradar significa dividir. Dividimos la molécula y si logramos dividirla completamente, partiendo de una molécula orgánica, el último lego que vamos a obtener será la molécula de CO2. Esa sería la meta, eso es lo que nos proponemos, que cualquier molécula orgánica presente y que sea contaminante en el agua residual, podamos degradarla hasta convertirla en CO2. Cuando toda esa molécula pueda convertirse en CO2, le llamamos proceso de mineralización y es la meta a la que todos apuntamos. Es muy difícil llegar hasta allá, pero es lo que quisiéramos siempre. Si es así, estamos convirtiendo una molécula orgánica que estaba presente en el agua a convertirla en un gas que se iría a la atmósfera. Bien, aquí aparece una de las características que es fácilmente generado. Realmente el radical hidroxilo todos los días se genera. De hecho, es uno de los culpables por los cuales la piel humana se degenere con la edad, nosotros los seres humanos. Porque el radical hidroxilo puede estar presente tanto en el aire como en el interior de nuestro cuerpo por los procesos digestivos. Y de allí encontrarán ustedes en la industria cosmética, incluso en la industria farmacéutica, que existen productos que buscan precisamente eliminar los efectos de los radicales libres. Lo han visto ustedes en los comerciales. Hay una forma muy sencilla. El bicarbonato de sodio es uno de los productos que elimina el radical libre. Muy bien. Otra característica entonces de estos radicales, particularmente el radical hidroxilo, es que es un oxidante fuerte. Recordemos aquí que una sustancia oxidante es aquella que tiene alta capacidad de robar electrones. Ya lo mostramos gráficamente con el zombie. Sin embargo, tenemos una dificultad. La vida media es muy corta, muy, muy corta. Estamos hablando, por ejemplo, que la vida media del radical hidroxilo es del orden de 10 a la menos 9 segundos. Es decir, una milmillonésima parte de un segundo. Prácticamente, así como se genera, se elimina. Cuando el radical hidroxilo no encuentra ninguna otra molécula para robar electrones, se los robará a su compañero, es decir, a otro radical hidroxilo, con lo cual perderíamos el efecto. De ahí la dificultad de plantear condiciones de operación en los que esto no suceda, en los que el radical o la mayoría de los radicales hidroxilos que generemos se utilice para degradar la contaminación y no para consumirse entre ellos. Es uno de los retos de la investigación. También dice que es inofensivo. Realmente no es tan inofensivo. Lo que quiere decir es que su vida es tan corta que así nos tomemos un vaso de agua con radicales hidroxilo, lo más probable es que en lo que demoremos en llevarnos el vaso a la boca ya el radical hidroxilo desapareció. Por lo tanto, las técnicas lo que buscan es generar el radical hidroxilo in situ, justo donde está la contaminación, porque no tenemos tiempo ni de almacenarlo ni de transportarlo. Y otra de las características es que con algunos estudios a fondo podríamos determinar cuáles son las condiciones de operación que nos den la mayor capacidad cinética de producción de este radical hidroxilo y que tenga eficacia sobre el ataque de la materia que está contaminando. Pero adicional al radical hidroxilo tenemos muchos radicales. Tenemos el radical superóxido, que proviene a partir de la descomposición del oxígeno molecular con corriente eléctrica.
También lo podemos generar a partir de una sustancia química. De todos los oxidantes fuertes que utilizamos en nuestras líneas de investigación, el único que se puede almacenar es el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, como vemos ahora, el peróxido de hidrógeno, si bien es un oxidante fuerte, en el grupo o en las líneas de investigación lo utilizamos como materia prima para producir el ion hidroxilo, el radical hidroxilo, que es mucho más oxidante que el mismo peróxido. ¿Qué dificultades tienen todas estas técnicas? Y hasta aquí su principio de operación es muy sencillo. Primero, son costosas. Consumimos mucha electricidad. ¿Por qué consumimos mucha electricidad? Fíjense que las aguas que vamos a tratar son las aguas que ya pasaron por 2 procesos previos de tratamiento en los que los contaminantes que llegaron hasta aquí no tuvieron ningún efecto durante ese tratamiento. Sin embargo, estas sustancias a las que queremos degradar usualmente están muy diluidas. Cuando le digo que están muy diluidas es porque están del orden de partes por millón, es decir, miligramos por litro. Incluso algunas están en partes por billón. Los metales pesados en las aguas de nuestros ríos están en partes por billón. Sin embargo, aún así tienen efecto cancerígeno. ¿Esto qué significa? Si tengo estas moléculas que quiero degradar y voy a bombardearlas con radicales hidroxilo que de hecho tienen una vida muy corta, por el solo hecho de que estas moléculas que quiero degradar están tan diluidas, la probabilidad de que el radical hidroxilo se encuentre con la molécula para degradarla es muy baja. Eso hace que las eficiencias del proceso sean muy bajas. Eficiencias en términos de consumo eléctrico o consumo de radiación UV, que finalmente también es consumo eléctrico. Esto hace que el costo de tratamiento para degradar 1 miligramo de esa sustancia sea exorbitantemente alto. Aquí podemos ver una comparación de los diferentes tipos de radicales libres que existen y que podemos generar en las aguas. Hemos podido establecer cuál tiene más capacidad de robar electrones y lo hemos configurado en un parámetro que llamamos potencial de oxidación electroquímica. Esto se lee en voltios. Cada que usted le roba un electrón a una molécula, allí se genera unos milivoltios. Si ven ustedes, el radical hidroxilo es el segundo en la naturaleza que tiene el mayor potencial de oxidación. Es decir, es el segundo zombie con mayor capacidad de robar electrones en la naturaleza. Por encima de los otros que hemos mencionado, el oxígeno atómico, la misma molécula de ozono, peróxido de hidrógeno, en fin, incluso el hipoclorito que utilizamos en nuestras casas. Por encima de todos ellos está el flúor, el gas flúor, que por supuesto es altamente tóxico y no lo utilizamos para estos menesteres por el hecho de que puede generar sustancias cancerígenas además. Muy bien, entonces, en síntesis, lo que buscamos en el grupo, aparte de los tratamientos biológicos, es generar por diferentes rutas el radical hidroxilo y buscar conseguir las condiciones de operación que al generar estos radicales hidroxilo podamos obtener la mayor eficacia posible en términos energéticos y en términos de degradación. Hay varios procesos o técnicas para lograr la producción de estos radicales. Tenemos procesos fotolíticos que aprovechamos la luz del sol o lámparas UV. Tenemos procesos químicos en los que burbujeamos ozono en el reactor con el agua residual. También podemos mezclarlo con peróxido o hacer mezcla de ellos. Y un proceso catalítico que es en el que trabaja el profesor Héctor, que le llamamos proceso Fento, es lograr descomponer la molécula de peróxido con cationes ferrosos para que se generen los radicales hidroxilos. Esto es lo que llamamos el proceso Fento. Tenemos por otra parte los procesos fotoquímicos, es utilizar ozono con radiación solar o con lámpara, también podremos hacerlo, también peróxido con luz solar o lámparas. Con estas dos líneas, por ejemplo, el profesor Fidelman ha hecho muchas tesis y muchos trabajos de pregrado. También podemos combinar incluso las 3 opciones. Como verán, existen muchas probabilidades de combinación. ¿Y por qué hay que investigar? Porque si bien la teoría dicen que podemos combinarlos para que se produzca el radical hidroxilo,
nadie sabe ni puede predecir cuál es la mejor combinación para que esto sea eficientemente estable. Por eso necesita investigación. También tenemos procesos físicos. Hemos hecho un par de trabajos de grado, esto todavía no lo hemos explotado mucho. Es que el radical hidroxilo también se puede generar por el fenómeno de cavitación. El mismo fenómeno de cavitación que se puede generar en las bombas centrífugas o en las válvulas de control, lo podemos utilizar para descontaminar agua. Hemos hecho un par de trabajos. No es tan eficiente en términos de degradación, pero sí es mucho más eficiente en términos energéticos que los otros procesos. Cavitación hidrodinámica es que yo puedo generar esas microburbujas de cavitación con sonido. Aquí podríamos entonces combinar fluidodinámica con la sonoquímica. Y por otro lado tenemos la fotocatálisis. Hay diversos catalizadores, pero en el grupo trabajamos por sobre todo con el dióxido de titanio. El profesor Fiderman ha hecho muchas tesis con dióxido de titanio y óxido de zinc. El dióxido de titanio es el que más se utiliza porque es muy económico realmente. Más adelante explicaré en qué consiste el efecto del dióxido de titanio con radiación UV. Esto es lo que llamamos fotocatálisis, es decir, cómo generamos radical hidroxilo aprovechando la luz solar. Bueno, esto lo podemos hacer con un material semiconductor. El dióxido de titanio es un material semiconductor. La particularidad de los semiconductores es que cuando son irradiados por radiación UV, radiación ultravioleta, sus electrones alcanzan un nivel energético alto, es lo que le llamamos excitación, y se genera un par electrón hueco. ¿Esto qué quiere decir? La posición que estaba ocupando el electrón salta y deja un hueco. Ese hueco está haciendo el mismo efecto que el del zombie ladrón de electrones. Como el electrón que estaba allí saltó, ese hueco, si entra en contacto con cualquier molécula, la va a oxidar. Con lo cual, aprovechamos este polvo, es un polvo blanco, dióxido de titanio. El agua residual le adicionamos ese polvo y la exponemos al sol, o lo que hacemos más frecuentemente en nuestras tesis es irradiarla con lámparas UV. La radiación solar tiene una gran dificultad. Solo el 4% es radiación UV. El 96% se desperdiciaría en este proceso. Mientras que si utilizamos lámparas dedicadas a radiación UV, aprovechamos toda la radiación y lo que estaríamos consumiendo es electricidad. Más o menos así se ve el polvo cuando lo adicionamos en el agua y al final del tratamiento habrá eliminado la sustancia contaminante. Acá a margen derecho verán ustedes cuál es el desempeño del proceso para diferentes tipos de catalizadores en función del tiempo. Es decir, que podríamos llegar incluso a mineralización. ¿Cuál es la limitación de esta técnica? El agua tiene que ser transparente, no puede tener color porque truncaría el paso de la luz ultravioleta. Esto le llamamos el efecto pantalla y no funcionaría. Es decir, esta técnica funciona para aguas transparentes. También tenemos ozonización, el ozono, que es la molécula de O3 que se genera a partir del oxígeno molecular del aire. Y fundamentalmente lo generamos a partir de equipos que utilizan la tecnología de arco corona. Arco corona no es más que un plasma eléctrico, algo así como una descarga eléctrica, pero realmente es un plasma. Y lo que hace es juntar las moléculas de oxígeno para convertirla en moléculas de ozono. Este ozono ya tiene una vida media mucho más alta que los radicales. La vida media del ozono puede estar del orden de 20 segundos. Y entonces, lo que hacemos en nuestras investigaciones es a través de una bala de oxígeno, pasamos por el generador de ozono y este ozono lo burbujeamos a través del agua residual y ahí hacemos todas nuestras investigaciones. ¿Cuál es la dificultad del ozono? Volviendo un poco al ozono. O la limitación. Todas estas técnicas tienen sus limitaciones, por eso hay que buscar cuál es el nicho en el que podamos aplicarla para no incurrir en costos exagerados. La limitación del ozono es que es muy poco soluble en el agua. La molécula de agua es una sustancia polar, el ozono no es polar, o sea que la solubilidad en agua es muy mala. Estamos hablando de que la solubilidad del ozono en agua es alrededor de 2 partes por millón, y entonces vamos a tener limitaciones de transferencia de masa y poca probabilidad de que colisione con las moléculas que queremos degradar. Como tiene una vida de 20 segundos, tampoco se puede almacenar el ozono. Aquí ya entramos con
la electroquímica, que es el área en el que yo me he desenvuelto también, es que por medio de electricidad, acá en nuestra escuela tenemos un reactor más o menos como este, que es un reactor con electrodos de diamante dopados con boro. Hemos hecho varias tesis de maestría y doctorado allí. Lo que sucede con esto es que si estamos hablando de que yo voy a generar o yo quiero generar un zombie ladrón de electrones y que este zombie realmente lo produje porque le robé electrones, básicamente una celda electroquímica lo que hace es esto. En el ánodo roba electrones. Cualquier sustancia que toque el ánodo, el electrodo le robará electrones. O sea que yo puedo generar zombies en el ánodo. Y de hecho eso es lo que hacemos. Utilizamos estos electrodos. En algunos casos adicionamos ozono o peróxido, incluso cloruro, y podemos generar radicales hidroxilo con electricidad directamente en una celda electroquímica. Este proceso desde el punto de vista energético es mucho más eficiente que los otros, pero también tenemos la dificultad de que como el contaminante está diluido, es muy poco probable que el contaminante toque el electrodo y es muy probable que la mayoría de los electrones se los estaré robando al agua más que al contaminante. Sin embargo, hemos encontrado que también podemos promover la producción de los radicales de hidroxilo en el seno de la solución por reacciones intermediarias. A este reactor, por ejemplo, usted ingresaría una sustancia contaminada como esta y saldría algo así. Recientemente también se graduó o sustentó la tesis doctoral un estudiante en el proceso que hemos denominado electroperoxono, que también consiste en utilizar energía eléctrica para combinarla con ozono. Si el ozono toca el electrodo, el ánodo, de esa combinación se va a producir peróxido de hidrógeno y a partir del peróxido también se va a generar el radical hidroxilo. O sea que finalmente también vamos a llegar al radical hidroxilo utilizando técnicas eléctricas. ¿Cuál fue la novedad de esta tesis? Que de hecho estamos en camino de patentarla. Es que el electrón, que en este caso, el electrón, o mejor, la reacción deseada para generar los radicales hidroxilo no está sucediendo en el ánodo como en el caso anterior, sino en el cátodo. El electrón que viene por el circuito externo y que viene del ánodo, en el ánodo utilizamos vidrios conductores. ¿Cuál fue la novedad? Que cuando usted utiliza como electrodo vidrios conductores, lo que hicimos fue, aquí podemos poner una lámpara, y de hecho lo hicimos, y solo por radiación el electrodo generó los electrones que necesitábamos en el cátodo. Es decir, el proceso electroperoxono no necesita consumir electricidad, sino luz solar. Entonces, la visión es que uno pudiera generar un panel solar que simultáneamente degrade sustancias orgánicas en agua residual. Esa es la idea, esa fue la conclusión de esa tesis doctoral. Y por último, tenemos el proceso de electrocoagulación, que a diferencia de los demás, no es un proceso terciario, un tratamiento primario de coagulación, en el que, a diferencia de la coagulación convencional, donde adicionamos sales o químicos para que ocurran estas reacciones de coagulación y floculación, lo que utilizamos es electricidad también, con electrodos de hierro o de aluminio o incluso de magnesio. Al arrancarle los electrones a estas placas metálicas, se va a generar los cationes metálicos. Como les mencioné, básicamente los cationes metálicos de hierro, aluminio y magnesio, por una serie de reacciones de hidroxilación, forman coagulantes. En el contraelectrodo se produce hidrógeno. Con lo cual, a diferencia de la coagulación convencional, si bien vamos a obtener los mismos resultados, es decir, unos coágulos que van a remover el material particulado del agua residual y un lodo, que si ese lodo tiene un gran contenido orgánico puede servir para compostaje, que es lo que hemos manejado en las tesis de investigación, no vamos a consumir químicos, sino que vamos a consumir electricidad. En la electrocoagulación, lo que nosotros vemos como turbidez, o lo que le llamamos turbidez, no son más que coloides, son partículas muy pequeñas que nunca coalescen, nunca se juntan porque tienen una carga superficial. En el laboratorio tenemos la forma de medir esta carga superficial, es lo que le llamamos potencial Z. Se comportan como imanes con la misma carga, entonces por eso nunca precipitan. Y cuando por electrocoagulación generamos
los cationes metálicos, estos cationes lo que van a hacer es neutralizar las cargas negativas de esos materiales coloidales y van a permitir que se junten y coalescan, que es lo que le llamamos coagulación, coagulación por neutralización de cargas. También hemos hecho por electrocoagulación otro mecanismo de coagulación que es el de inmersión con precipitado, es lograr que todos esos cationes metálicos formen una red de oxihidróxidos que hacen las veces de una red o de una atarraya que por su peso también remueven los coloides. Muy bien, una pregunta que vi que estaba planteada en la invitación. ¿Cómo vincularse al grupo? Primero debería ocuparme en decirles quiénes han estado interesados en pertenecer al grupo y de hecho han pasado por el grupo. Fundamentalmente aquellas personas que les llama la atención la investigación. Y aquellas personas que no están tan decididas en si dedicarse en su futuro profesional como investigadores o como ingenieros. Este paso por el grupo lo que les va a permitir es tener un primer acercamiento a la investigación, incluso más que un primer acercamiento es realizar actividades de investigación y formar parte de un grupo de investigación formal con discusiones al nivel técnico y al nivel científico, que les permitirá a estas personas decidirse si finalmente van a continuar en la línea de investigación, es decir, terminar la carrera y hacer un posgrado, o en caso contrario, no les gustó lo que experimentó y decidieron seguir con la línea de ingeniería. Esa es fundamentalmente la gran experiencia que tendrían al pasar por un grupo de investigación. ¿Cómo harían parte del grupo? Bueno, históricamente tenemos todas estas opciones. En la Universidad del Valle, recuerden que existe la asignatura Pasantía 1 y Pasantía 2, Pasantía de Investigación, que puede usted matricularla desde sexto semestre en adelante. Matricula Pasantía 1 con un plan de trabajo planteado por el director del grupo o por su tutor. El tutor puede incluso ser, si bien firma el director del grupo, su tutor técnico puede ser un estudiante de doctorado o de maestría. Y si usted matricula pasantía 1 y no le gustó, simplemente no sigue a pasantía 2 y esa pasantía 1 se le vale como una electiva. O si le gustó, continúa con pasantía 2 y las dos asignaturas se le considerarán como electivas profesionales. También puede vincularse a través de trabajos de grado. Lo que usualmente sucede es que las personas que han pasado por pasantía y les gustó la dinámica del grupo, desde allí plantean su línea de investigación y lo trabajan como trabajo de grado. Otra opción es que una vez graduados pueden participar en las convocatorias de joven investigador de Colciencia. Estas convocatorias, para los que no están familiarizados, consisten en que Colciencias les paga un año de sueldo para hacer actividades de investigación en un grupo reconocido por Colciencias. Nuestro grupo de investigación está en categoría A1, que es la categoría más alta de los grupos de investigación de Colciencias. Con lo cual, creo que en estos momentos Colciencia puede estar pagando el orden de 2.600.000 pesos mensuales durante 12 meses para hacer actividades de investigación y la única contraprestación es que usted al final certifique que cumplió con esas actividades. Y finalmente tiene las opciones de posgrado. Las opciones de posgrado que básicamente son financiadas por Colciencias, en el que usted tiene la posibilidad de hacer una tesis de investigación financiada por un proyecto con Colciencias. Y finalmente están las becas doctorales también de Colciencias en las que usted participa. Ahora también existen becas doctorales por departamentos con recursos de regalías. Hemos tenido estudiantes de doctorado patrocinados, por ejemplo, por el departamento de Nariño. Esto se llama la Fundación Ceiba, donde le pagan a usted toda la estancia doctoral con dineros de regalías correspondientes a ese departamento, con la obligación de retornar a ese departamento y desempeñarse allí como investigador. Tenemos todas estas opciones, como ustedes ven. Hay diversas opciones, lastimosamente, por la crisis que estamos manejando en estos momentos. Esto está bastante menguado este año. Esperemos que el próximo año no, pero sí se ha sentido bastante la mengua este año. Muy bien, finalmente quiero mostrarles, porque no es común que nos expliquen cuál es la diferencia entre investigación, desarrollo e innovación.
En nuestro grupo tenemos patentadas 14, tenemos registradas 14 patentes. De las 14 patentes, alrededor de 10 son del grupo del profesor Fiderman y mío. Sin embargo, estas patentes las hemos planteado finalizando etapas de investigación y no hemos podido pasar a la fase de desarrollo y, por supuesto, nunca hemos llegado a innovación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno asiste a estos talleres de innovación y desarrollo, le plantean a uno 9 etapas para llegar a culminar felizmente con la innovación, entendiendo la innovación como lograr ubicar la tecnología en el mercado comercial y que esos equipos se vendan. Esa sería la meta, esa sería la etapa número 9. En nuestro grupo lo máximo que hemos llegado es a la etapa 4. Revisando, por ejemplo, partimos de una idea básica que regularmente viene del profesor o incluso varias de las ideas que terminaron siendo tesis doctoral surgieron de las discusiones con estudiantes de pregrado en nuestros seminarios internos, o incluso he tenido un par de tesis doctorales donde la idea de investigación surgió de los ensayos que estaba haciendo el estudiante de trabajo de grado. Luego de esta idea básica se pasa a las pruebas de concepto, que son los ensayos de laboratorio, sin que descubramos cuál es la causa real de lo que está pasando, solamente pasamos a ensayos y, por ejemplo, con diseños experimentales, evidenciamos de que eso está funcionando, pero no sabemos por qué. Cuando queremos de pronto investigar por qué es que eso funciona, estamos hablando de pruebas de concepto y aquí es donde ya aparecen los estudios de maestría y de doctorado. Y el nivel 4 es cuando ya empezamos a fabricar equipos piloto. Como les digo, nosotros hemos llegado hasta nivel 4. Una de las tecnologías que lo mencionó Laura al comienzo, la tecnología Electroflux, llegó hasta aquí y para llegar hasta aquí necesitamos recursos alrededor de 2.200 millones de pesos que afortunadamente los conseguimos a lo largo de unos 7, 8 años con mucho esfuerzo, pero no pudimos pasar de aquí. El nivel 5, fundamentalmente necesitamos la colaboración de capital semilla de la industria y esta es la parte difícil en nuestro país, difícil de conseguir. El sector industrial en nuestro país es muy reacio a poner capital en riesgo. Esto es capital en riesgo, es decir, que usted invierta, que realmente es una apuesta a invertir 1.500 millones de pesos a ver si algo funciona o no funciona. Cuando nos vamos a nivel 5, nadie le va a garantizar que aquí nos va a permitir llegar al nivel 9. No, simplemente seguir avanzando en cada una de estas etapas y en la medida que vamos avanzando es más costo. Otra de las dificultades que tenemos para llegar al nivel de innovación, además de los recursos económicos, son los equipos de trabajo. Fundamentalmente en Colombia, los grupos de investigación de las universidades, el recurso humano más importante son estudiantes, ya sea de pregrado, maestría o doctorado, y mal que bien ellos están temporalmente en el grupo. Y desarrollar una tecnología tarda 10, 15 años, mientras que a lo sumo un estudiante de doctorado estará 5 o 6 años. Ese corte no lo hemos soldado en Colombia y eso nos ha dificultado mucho llegar al nivel de maduración tecnológica. Con lo cual, como les digo, hemos llegado a niveles de investigación y alguito de desarrollo, pero hasta allí no más. Bien, ¿qué es lo más importante de los estudiantes de pregrado que pasan por el grupo? Es hacer parte de un equipo de investigación donde hay estudiantes de maestría y de doctorado y que en muchos de estos trabajos de pregrado que se han hecho en el grupo terminan como publicaciones científicas internacionales. Fíjense que estas son publicaciones recientes del año 2019 y fueron 2 estudiantes de pregrado, Saray y Luz Andrea, junto con estudiantes de doctorado, Cristian, estudiante de doctorado de Howard. Howard pasó por nuestro grupo como pregrado, luego hizo la maestría, la terminó en diciembre y en estos momentos está gozando de una beca doctoral en México. También tenemos el caso de Juliet, que ella sola hizo el trabajo de grado junto con el estudiante de doctorado y los profesores. Juliet en este momento está aspirando a una beca de la Fulbright para Estados Unidos. Sin embargo, ella está trabajando en una multinacional y definitivamente ya probó lo que es el desempeño de ingeniería en una industria y definitivamente va a optar por seguir la carrera de investigación. Finalmente le tengo este otro ejemplo. Fíjese que son ejemplos recientes, ¿no? Del año 2018-2019. El caso de David y Brian. David ya empieza maestría
Brian sí se fue al sector industrial después de pasar por nuestro grupo. Eso es todo lo que le tenía que presentar de nuestro grupo de investigación. Las posibilidades, quiero nuevamente, lamentablemente, comentarles, también se lo comenté a Laura al comienzo de la presentación, que por esta crisis de la pandemia, el trabajo experimental en todas las universidades y en los laboratorios del país está estancado y además es incierto lo que pueda suceder el próximo semestre. Ahora nos ocuparemos de las inquietudes que ustedes hayan planteado. Por favor, pueden dejar sus inquietudes en el chat. Bueno, profe, hay una pregunta de parte de Juan David Sarmiento. Dice, buenas tardes, muchas gracias, profesor Marriaga. Quisiera saber si ha trabajado con otros grupos de investigación de la escuela y en caso que sí, ¿cómo ha sido dicha sinergia? Sí, de hecho acabamos de terminar un proyecto grande con el grupo de carbones, con el profesor Juan Manuel Barraza, con la estudiante Karen Martínez. Fue un proyecto que planteamos entre GAOS y el grupo de carbones a conciencias hace unos 5 años. Es cómo involucrar el carbón activado en estos procesos de oxidación avanzada. De allí nos dieron 350 millones de pesos. Con esos 350 millones de pesos logramos 4 becas doctorales adicionales. Cada beca doctoral puede estar del orden de 300 millones de pesos. O sea que fueron recursos de más de 1.500 millones de pesos. Patrocinamos 4 becas doctorales y alrededor de 4 de maestría y otro tanto de pregrado. Y en esa sinergia ha sido muy chévere porque definitivamente nadie sabe de todo, ¿no? Entonces, cuando hacemos los seminarios internos, muchas de las cosas que hacen los investigadores que manejan carbones nos han resuelto muchos de los problemas que teníamos en oxidación y muchas de las cosas y las técnicas que manejamos en oxidación le resolvían cosas a carbono. Y por sobre todo con el trabajo en conjunto con los grupos están las publicaciones, de allí surgieron muchas publicaciones científicas internacionales y participación en congresos. Y muchas más ideas, ¿no? Eh, Usualmente cuando uno hace tesis doctorales son más las preguntas que surgen de la investigación que de las respuestas que obtiene de la tesis. Finalmente usted responderá la pregunta que se hizo al comienzo de la tesis, pero al grupo lo que le quedan son las otras preguntas para plantear más propuestas de investigación. Con lo cual, la idea es seguir trabajando. Algunos de los equipos que compramos en conjunto se van ahora a seguir utilizando para trabajos de pregrado en principio. A trabajar con el profesor Juan Manuel, estamos pensando en plantear un tema de trabajo de grado para utilizar ozono con una bomba de nanoburbujas que compramos, que no hemos utilizado, para hacer procesos de flotación de carbón, que en mi opinión tendría una gran ventaja frente al burbujeador que se está utilizando, burbujeador y compresor en este momento. También hemos trabajado con CICAT en la Escuela de Química, catálisis homogénea. También hemos trabajado de pronto con los profesores de ingeniería sanitaria. He tenido mucho contacto, sobre todo en tesis de maestría, con la profesora Luz Edith Barbajó, para trabajar en descontaminación de lixiviados de rellenos sanitarios y en vinazas de destilería de alcohol. De allí tenemos incluso una patente para uno de esos procesos. Y seguimos trabajando así. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando uno trabaja entre dos grupos de investigación de la misma escuela, hay mucha sinergia y facilidad de colaboración para plantear trabajos de grado y tesis porque estás en la misma carrera. El reto comienza cuando se plantean tesis entre dos carreras y que la tesis cumpla con los requerimientos de cada uno de los dos programas. Ese es un reto un poco que requiere mayor esfuerzo. No quiere decir que no se pueda hacer, porque de hecho lo hemos hecho, pero lo que hemos visto es que cuando es entre dos carreras, el reto es un poco mayor. Ok, profe. Otra pregunta que dejan por acá. Buenas tardes, profesor Nilsson. Muy buena su presentación. Mi pregunta es, ¿hay trabajos de simulación solamente a nivel de pregrado? ¿Qué softwares han utilizado para modelar este tipo de procesos? Sí, bueno,
Buena pregunta. Sin embargo, como son procesos en desarrollo, no existen modelos matemáticos. Lo máximo que se pueden hacer hasta ahora y que hemos hecho realmente a nivel de pregrado y a nivel de maestría son regresiones lineales que obtenemos a partir de diseño de experimentos, que eso no son modelos fenomenológicos. Modelos fenomenológicos se ha manejado mucho a través del profesor Fiederman, de hecho ya se han hecho un par de tesis de doctorado y de maestría, tratando de simular el efecto de la radiación UV en la degradación. Sin embargo, son modelos bastante complicados, de hecho se han publicado algunos artículos y dos de nuestros estudiantes egresados del programa de doctorado trabajan en esta línea en la universidad en la que se ubicaron, que es la Universidad de Cartagena, el profesor Mueces y el profesor Colina, trabajan buscando reproducir matemáticamente lo que sucede allí. La dificultad que hemos encontrado es que surgen parámetros como no son modelos predictivos, sino que es una combinación entre lo predictivo y lo empírico. Muchos de los parámetros empíricos que surgen de allí, medirlos es bastante complicado porque las condiciones por las cuales ocurre el proceso no son tan controlables. Nadie puede controlar la radiación solar. Entonces, usted hace un ensayo hoy y ese parámetro le dio un valor, reproduce ese ensayo mañana y le da otro valor. Entonces, el tema estadístico tiene que ir incorporado aquí por el tema de la incertidumbre y fundamentalmente con el profesor Firma es que se han manejado esos temas de modelado matemático, sobre todo para fotocatálisis. Para tratamiento de oxidación avanzada con electroquímica no hay nada reportado aún. Santiago Sinisterra dice, buen día, profesor. Además de matricular pasantía de investigación, ¿hay otras selectivas profesionales relacionadas al grupo de investigación o que puedan ayudar a profundizar las temáticas que se tratan en él? No, realmente estamos en deuda con la universidad en generar esa electiva. Con el profesor Fiederman siempre hemos tenido esa intención, pero por cualquier causa no la hemos logrado cristalizar. Particularmente en mi línea de investigación, cuando alguien está interesado en trabajar en esa línea de investigación, sí existe una electiva, porque también hemos trabajado con el grupo de electroquímica de la Escuela de Química, que se llama Procesos Electródicos. Esta asignatura la aceptamos en Ingeniería Química como electiva profesional y usualmente a los estudiantes que van a hacer trabajo de grado se las recomiendo, mientras que para los que van a hacer maestría y doctorado se las exijo. Es básicamente conocer todos los conceptos de electroquímica para poder aplicarlos en su. Pero electiva como tal, relacionada con tratamientos avanzados de oxidación, en la universidad no la hemos todavía desarrollado. Duyan Jafet Rueda dice, en los métodos de separación físicas se maneja la ósmosis inversa. Es una primera pregunta. Y otra pregunta es, ¿a qué países se puede ir, principalmente en las pasantías relacionadas al grupo de investigación? Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero, ósmosis inversa ya es una tecnología convencional y está enfocada en separar iones. Es decir, es una tecnología bastante enfocada para desalinización de aguas. Aquí en la región tenemos varias, los rellenos sanitarios todas tienen ósmosis inversa, las plantas de embotelladoras de esta agua brisa y todas las demás tienen ósmosis inversa. Sin embargo, es una técnica recomendada para ultra purificar agua pura. Me explico. A las membranas de ósmosis inversa no le puede entrar coloides, no le puede entrar agua turbia, porque tapa la membrana. Entonces, también es un tratamiento terciario, pero que está enfocado fundamentalmente para procesos productivos, más que procesos de tratamiento de aguas residuales. Si bien la estamos utilizando en aguas residuales en la región y en el mundo, créanme que tiene muchos problemas operativos. En el caso de Tuluá, el relleno sanitario de Tuluá tiene membranas de ósmosis inversa. Esas membranas costaron alrededor de 1.200 millones de pesos hace 3 años, con la promesa de que había que cambiarla cada 10 años. Hubo que cambiarla a los 2 años y el cambio costó otros 600 millones de pesos. Y fundamentalmente porque se tapan. Usted le está metiendo agua con mugre y tapa la membrana. Es una ultra, o llamémosla nanofiltración. Por el otro lado,
¿Cuál fue la otra que se me fue la idea? Laura, La ¿me otra ayuda? dice, profe, sí, profe, ¿a qué países se puede ir principalmente en las pasantías relacionadas al grupo de investigación? Bueno, las pasantías básicamente las tenemos con estudiantes de maestría y por sobre todo doctorado. Tenemos un vínculo muy fuerte con México, la Universidad de Nuevo León en México, en Monterrey. De hecho, esa universidad nos ha becado alrededor de 14 de nuestros egresados para estudios de maestría y doctorado. Les ha gustado el profesional que está surgiendo de Colombia. No, lo que nos dicen es que les gusta mucho porque es muy recursivo. Somos recursivos no porque queramos hacerlo, sino por tanta dificultad que tenemos aquí, aprendemos a defendernos así no estén los recursos. En estos momentos hay 6 estudiantes haciendo doctorado, 6 estudiantes que pasaron por nuestro grupo están haciendo doctorado allá. También tenemos un vínculo muy fuerte con EPFL y PFL en Lausana, Suiza. Allá, tenemos un vínculo muy fuerte en doble vía. De aquí enviamos estudiantes hacia allá, de allá envían estudiantes hacia acá. Aquí hemos tenido estudiantes de Alemania, de Suecia, de Suiza, hasta por 6 meses en el grupo, sobre todo a través de la profesora Janet Sanabria. Y esto porque un profesor nombrado de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la EPFL es egresado de la Universidad del Valle, fue compañero de la profesora Janet y él lleva 20 y tantos años allá y tiene un grupo de investigación muy fuerte en estos temas y por eso logramos aliarnos. Tenemos un buen vínculo allí. Y tenemos también vínculo con Argentina porque uno de nuestros estudiantes de doctorado logró vincularse con una universidad allá y creó el grupo de investigación en estas mismas líneas y tenemos un vínculo muy fuerte. Sin embargo, particularmente mis estudiantes de doctorado han ido a Francia, a Estados Unidos, a Canadá, a España, México, por supuesto, esos 6. Hay que tener en cuenta aquí que cuando usted tiene beca Colciencias, de por sí ya tiene 6 meses pagos en el exterior donde usted diga. Pero, sin embargo, usted, Colciencias no le pone límite a usted si quiere hacer más de una pasantía. De hecho, mis estudiantes de doctorado al menos hicieron 2 pasantías y tuve un caso en el que hizo 3 pasantías. Y estas pasantías adicionales las consiguieron con recursos del país a donde se iban. Simplemente entraban a la web, participaban de las convocatorias, mencionaban qué estaban haciendo de su propuesta de investigación y salían favorecidos. Con lo cual, de los países que tienen mejores recursos que nosotros, siempre hay apoyo para Latinoamérica y lo importante aquí es saber redactar, saber presentar la propuesta y muy seguramente le van a aprobar pasantías. Profe, otra pregunta es, ¿con qué frecuencia salen proyectos de pregrado y posgrado para tesis y de qué depende esto? Bueno, yo esa pregunta de pronto ya la tenía en mente. Mire, lastimosamente dependemos del precio del petróleo. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? En el año 2011-2012, el petróleo estuvo a 150, casi $150 el barril. Sucede que gran parte de los recursos con los que se patrocina la investigación y los doctorados en Colombia son recursos de regalías. Entonces, cuando el petróleo está caro, hay dinero para investigar. Cuando el petróleo está barato, no hay dinero para investigar, que es el caso actual. Con contarles que en el año 2011-2012, tal vez, no recuerdo muy bien, solo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle en ese año se le aprobaron 90 tesis doctorales, 90 becas doctorales, perdón, para toda la facultad. El año pasado aprobaron para la facultad 2 becas doctorales. Ese orden estamos, imagínense. Y básicamente por los problemas económicos. Primero, los problemas políticos del país y segundo, los problemas económicos con el tema petróleo. Hoy en día el petróleo, si ustedes se fijaron, hace un mes, no sé si se dieron cuenta que el barril de petróleo WTI, que es el de Estados Unidos, estuvo a menos $10, es decir, lo estaban regalando. Hoy en día está alrededor de $15-20, que comparado a los $140-150 de hace unos años, pues en esa estamos. ¿De qué están subsistiendo nuestros estudiantes de doctorado? Este año, por ejemplo, se presentaron a doctorado 5 personas.
Una viene patrocinada por la empresa, es la jefe de investigación de la empresa. Dos vienen patrocinados por el departamento, las becas de Fundación Ceiba que les comento. Y las otras dos están con Colciencias. Esas dos personas, a pesar de que aparecieron ya beneficiadas, no se les ha hecho efectivo. Así estamos en estos momentos, lastimosamente. Y eso por lo que tiene que ver con las becas de doctorado. Por otro lado, también necesitamos recursos para la investigación, que son las propuestas que uno envía a Colciencias. Ahora es más difícil, hay más investigadores, como ustedes habrán podido dar cuenta, a las instituciones certificadas es a los que el Estado más las está ayudando en desde diferentes líneas. Y para ser instituciones certificadas como universidad, primero deben tener programas de doctorado, lo que diferencia a una universidad de una institución de educación superior. Entonces, muchas universidades privadas se pusieron a abrir doctorados y a abrir grupos de investigación y a contratar PhDs. Con lo cual, ahora la competencia es mucho más fuerte que antes para conseguir recursos de. Listo, profe. Pues ya acá en el chat no hay más preguntas, por lo que considero que podríamos dar por terminado, si nadie más va a preguntar. Nuevamente de parte del CSIC, muchas gracias a todos por participar y al profesor por dedicar este tiempo para hacer la presentación del grupo de investigación. Muy bien, Laura, muchas gracias a todos. Ha sido con todo gusto. Bueno, profe, por acá en el chat, muchísimas gracias, le dicen. Y recuerden que el día de mañana tendremos pues el tercer día del Open House para que participen. Estará a cargo del profesor Howard con el grupo Bioquimap. Los esperamos. Nuevamente muchas gracias, profe. Muy bien, gracias a todos. Chao, chao, cuídense mucho.